Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la charla de hoy, que se titula Acompañamiento, cuidados, resistencia y otras estrategias de solidaridad en el performance, que bueno, como comentaba Lina, sucede en el marco de esta serie de charlas de la materia. Yo me llamo Alma y tuve la oportunidad de cursar esta materia el semestre pasado. Muchas gracias, Alina, por invitarnos a participar también por acá. Y bueno, me toca presentarles hoy a nuestra invitada, Violeta Luna. Ella es actriz y artista de performance. Investiga en su trabajo la relación entre el teatro, el arte-acción, performance art y el compromiso social, trabajando en un espacio multidimensional que facilita el cruce de fronteras estéticas y conceptuales. Utiliza su cuerpo como territorio para la problematización, el cuestionamiento y el comentario relacionado con fenómenos sociales y políticos. Nacida en la Ciudad de México, Luna obtiene su licenciatura en actuación en el Centro Universitario de Teatro, el CUT de la UNAM, y en la Casa del Teatro. Ha presentado su trabajo y ha conducido talleres extensamente en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa, así como en Ruanda, Egipto, India, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y Canadá. Su trabajo ha sido publicado y presentado en varias revistas de teatro y de performance, como Paso de Gato de México, Conjunto de Cuba, Hemisférica de los Estados Unidos, entre otras, y también en libros recientes como Cuerpo sin duelo, Iconografía y Teatralidades del Dolor, de Ileana Diegues, Performing Ground, Space, Camouflage and the Arts of Blending In, de Laura Levin, y Freak Performance, Disidencia en el Teatro Latinoamericano de Ana Lola Santana, entre otros libros. Y bueno, ahora sí que me toca pasarte la palabra, Violeta. Muchas gracias por estar acá. No, pues muchas gracias, Alma, por la presentación y sobre todo, pues bueno, quiero agradecer a la doctora Lina Peña por invitarme, ¿no? A estas charlas y también pues a toda la gente que compartió, ¿no? Durante todo este periodo, pues su trabajo. Me da un gusto poder verlas también, porque la performance, pues o como yo lo trabajo es desde el cuerpo. Y el hecho de ver que están bordando también es otra forma de aproximarse a estas charlas, de aproximarse a esta a este nuevo teleconvivio que nos da la virtualidad, ¿no? La posibilidad de compartir. Entonces, como dijiste, pues mi trabajo es esta intersección entre el lenguaje del arte-acción, el lenguaje teatral y sobre todo el trabajo con las comunidades, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues yo desarrollo mis poéticas, mis narrativas y partiendo, digamos, de que la performance digo en algunas veces dicen el performance, la performance porque me interesa colocarla en este sitio, pues desde lo femenino, desde un feminismo, pues la performance es un terreno muy, muy movedizo pero también un terreno donde puedes acceder con tus prácticas desde diferentes lugares, ¿no? No solo desde el óleo escénico, pero también desde el activismo, ¿no? Que son de alguna forma, pues, mis prácticas. Y tomar la performance desde el cuerpo, ¿no? Desde pensar el cuerpo como este espacio político y que de alguna forma va a ser un poco la presentación que les voy a compartir. Entonces voy a compartir pantalla para compartir ¿Sí ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nada más voy a poner y acá le hago clic y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ahí. Entonces, bueno, puse acompañamientos, cuidados y resistencias y otras estrategias de solidaridad en la performance.
Voy a compartir pues algunas imágenes en esta idea de pensar el cuerpo como este espacio, como este territorio donde se articulan las narrativas a partir de las biografías, pero siempre estas interpeladas por el contexto social. Y mi contexto, pues de alguna forma soy una mujer inmigrante, latina, latinex, eh, que pues se ha interesado mucho por temas que involucran pues las dos naciones, ¿no? Tanto Estados Unidos como México. Y son temas que involucran pues mucha violencia, porque es el tema de migración, la narcoviolencia, el feminicidio, y estos temas que involucran violencia siempre implican retos, ¿no? De hecho, tenemos aquí imágenes de algunas piezas que he presentado con colectivos. En este caso, fue con el colectivo La Pocha Nostra, que tiene su sede en San Francisco, California, que digamos dirige Guillermo Gómez Peña y con quien trabajé mucho tiempo, pero hablábamos precisamente de este cuerpo político y de este cuerpo violentado. Entonces, cuando hablas de temas de la violencia, cómo hablar desde imágenes poéticas, simbólicas, que no sigan perpetrando la violencia. Siempre eso ha sido pues una preocupación para mí, ¿no? Porque uno trabaja con imágenes, con símbolos, y la imagen como este espacio polisémico, pues nos abre para muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos también otras imágenes de otras piezas ya como individuales. Las traigo porque también pensamos el cuerpo no solo en donde se generan estas narrativas, pero también se inscriben en ellas. No este cuerpo como Canva, como espacio en donde uno puede dibujar, en donde uno puede crear estas multiplicidades de identidades, ¿no? Sabemos que como performers tenemos la posibilidad de construir diferentes identidades, pero también como mujer que ha cruzado fronteras, digamos, hablamos de que somos muchas identidades múltiples, ¿no? Y este es un proyecto de vírgenes y diosas en donde, digamos, recurro a todo, pues, nuestro conocimiento ancestral indígena para llegar a esta, digamos, a esta idea de vírgenes católicas, pero sincréticas, ¿no? Ah, entonces el cuerpo también como Canva y bueno, definitivamente el cuerpo como espacio político. En este caso, porque me interesa mucho hablar del cuerpo migrante, que ha sido una de eh, pues de mis constantes investigaciones, ¿no? Y para eso, pues he desarrollado varios proyectos, pero un proyecto medular que quiero compartir, que ya tiene tiempo, pero que me interesa, eh, es un collage que yo hice a partir de un tríptico de la frontera que yo hice con el colectivo Secos y Mojados, que está inspirado, aquí pongo, ¿no? Pues de estos cruces clandestinos que se dan pues por los desiertos, los ríos y los mares, ¿no? En este caso, David Molina, que es el músico, y Roberto Barea, que es el dramaturgo, pues eh, hemos realizado, digamos, estas poéticas mojadas que nos trajo un poco Roberto Barea, ¿no? Que él empezó a trabajar con gente, con comunidad de indocumentados latinoamericanos y empezaron a hablar de estas poéticas mojadas, que cuando se construyó este colectivo empezamos a desarrollar, a investigar un poco más. Entonces, yo lo que hice, bueno, estas tres partes involucró
involucraron también a gente de la comunidad con la que trabajábamos, que eran comunidad sobre todo latinoamericana, inmigrante e indocumentada. En este caso eran tanto mujeres como hombres y comunidad transgender. Y en algunos de los del tríptico, sobre todo en la parte 3 fue cuando ya los, les involucramos en la escena. Pero yo lo que hice fue un collage que llamé Apuntes sobre la Frontera, este, eh, para hablar particularmente de esta inmigrante, en este caso la dramaturgia textual de Apuntes es el testimonio de la madre del músico de David Molina, Rosa Molina, que es su cruce o su salida, en este caso, bueno, desde El Salvador, con la guerra civil, hasta llegar a los Estados Unidos y pues el cruce también de la frontera sur, para llegar y hacer el cruce de la frontera norte. Entonces ella nos narra en su historia pues el por qué decide salirse del Salvador, y para mí pues es una historia que pasó hace 45 años, ¿no? Cuando ella sale. La pieza pues ya tendrá hace 10 años que la desarrollamos. Apuntes tiene un poquito menos porque fue el collage de todo eso. Pero sin embargo, este tema de ver al inmigrante como una persona criminal, ilegal, con todos estos estereotipos que nos ponen en ese otro país, que nos ven como ese otro que no es bienvenido, todavía sigue sucediendo, y de manera quizá hasta, diría yo, hasta un poco más extrema, ¿no? A mí me realmente, eh, yo digo, bueno, son temas que ya quizá no deberíamos de tratar en nuestro, o sea, que ya se tendrían que haber resuelto, ¿no? Una política de migración que fuera justa para todos los inmigrantes, y todavía no se ha podido, ¿no? Entonces, Apuntes de la Frontera sigue siendo un discurso muy vigente, ¿no? Nos plantea pues a esta mujer que decide salir de su lugar de origen, y la pieza está tratada como una instalación. Para mí siempre los objetos y el espacio son otros actores en escena con quienes dialogo, ¿no? El objeto se vuelve sujeto en la obra para poder construir otras narrativas que no solo el cuerpo las puede construir. En este caso son objetos, muchos de ellos algunos documentos que tienen que ver con mi cruce personal, algunas, como era el caso, por ejemplo, de esta sudadera, fue regalada por un compañero que hizo su cruce por el desierto, y digamos, me la dio. O sea, a veces son historias que no necesariamente el público tiene que saber, pero que para mí es importantísimo traerlas dentro del acto performativo, el objeto documento o el objeto simbólico. En este caso, el video es otro layer, otra capa en la narrativa de la performance, ¿no? En este caso, ahí vemos una imagen, es el pasaporte se vuelve como un diario en donde se van creando ciertas historias o imágenes dentro del pasaporte, ¿no? Acá, pues bueno, una de las cosas importantísimas que encuentro en la performance es la interactividad. Es decir, el espectador es, no es un agente pasivo, sino activo, ¿no? Siempre digo, bueno, Augusto Boal nos habló mucho
de eso del espectador, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad como espectadores en el acto performativo porque una decisión que uno tome puede transformar, si no medular la pieza, de alguna manera la puede transformar en ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, acá invito al público a marcar el cuerpo con sellos que tienen estos nombres fuertes como inmigrante ilegal, criminal, terrorista, y el público pues decide ponerme o no el sello. Evidentemente ahí pues ya hay una acción que implica una responsabilidad. Ha habido a veces que el público decide no ponerme el sello, ¿no? Porque lee, sabe que eso hay una implicación ya marcar un cuerpo y algunas veces son ellas mismas que se marcan el cuerpo, ¿no? Otra acción también interactiva es que de un pan sale varios objetos que me acompañan, el pasaporte, una fotografía familiar, que después ese pan se comparte con el público en este espacio de comunión, de solidaridad. Por ahí también me decía un público, es que a mí se me imaginaba el pan como esta metáfora de las remesas, ¿no? En donde el inmigrante constantemente está trabajando pues para dar ese, ese dinero, ese pan a su familia del otro lado, ¿no? Y me pareció algo, pues eso, cómo las interpretaciones pueden ser múltiples cuando una imagen maneja pues la metáfora o lo simbólico. Y bueno, al final se queda, hay una casita que es, digamos, esta metáfora del hogar. Como inmigrante, pues uno siempre tiene ese anhelo de retornar a su lugar de origen, de construir, eh, pues, el hogar, el sentido de casa, el sentido de hogar, ¿no? ¿Cómo vamos por allá? ¿Todos me van siguiendo? Eh, ¿cómo vamos? Todo va muy bien, ¿sí? ¿Sí? Estamos, sí. Si hay alguna cosa que quieran que me detenga y demás, o puedo continuar. Tú continúa y después abrimos el foro a las preguntas. Perfecto. Sí. Entonces, dentro de todo este trabajo de alguna forma individual y de alguna forma con colectivos, en este caso el colectivo de Secos y Mojados, que son artistas no solo haciendo su trabajo creativo, sino también trabajando con diferentes comunidades. En mi caso, ya de manera individual y con comunidades me interesa trabajar con mujeres y trabajar desde temas de violencia de género. Entonces, muchos de los proyectos, por ejemplo, en este caso, este proyecto que trabajé con colectiva Furia Periférica, pues prácticamente se hizo desde la virtualidad. Posteriormente, no posterior, pero como el 2021 casi estaba, apenas estaba abriendo la posibilidad de hacer cosas presenciales, pero de todas maneras seguíamos en el aislamiento. Entonces, Furia Periférica, María Luna, que también es mi hermana, empezó a trabajar con ellas y pues me invitó, ¿no? A trabajar. Ellas es un colectivo del Estado de México donde, bueno, ellas siempre dicen, pues nosotros somos de la periferia y para la periferia nos interesa pensarnos desde ese lugar, no desde estos centralismos patriarcales, pero inclusive en términos geográficos, no desde esa centralidad que tiene la Ciudad de México, sino hablar desde la periferia y desde estos temas. No sabemos que
pues el Estado de México ha sido, después de Juárez, pues el lugar por excelencia donde los feminicidios suceden de una manera pues muy, bueno, sin tener un seguimiento eh, legal ni de justicia, ¿no? Donde la impunidad y donde muchos factores que también a veces pienso muy parecidos a lo que era Ciudad Juárez, ¿no? Donde la cuestión de migración, el mercado informal, el lugar que sirve para plataforma para los políticos que se lanzan a hacer, que se lanzan para presidentes. Es decir, un terreno muy complejo, el Estado de México, en donde el feminicidio pues ocurre. Estas mujeres del colectivo de la Furia Periférica han estado trabajando y no solo desde el tema, sino inclusive yendo a los lugares donde se han encontrado los cuerpos de las mujeres caídas por la mano feminicida, y ellas han construido memoriales en esos espacios, ¿no? Acá vemos una imagen de ellas accionando precisamente enfrente del ayuntamiento, ¿no? Haciendo sus acciones, es decir, tienen muy claro que el espacio público es un espacio para poder utilizarlo como este espacio de resistencia y de denuncia, que si bien es un espacio público, también es un espacio, pues, que las vulnerabiliza, ¿no? Sobre todo porque también ha sido un lugar donde eh, las manifestaciones eh, han sido criminalizadas, ¿no? Entonces, digamos, no solo como mujer viviendo en el Estado de México, que ya es peligroso, encima, pues siendo mujeres activistas, ¿no? Con ellas realicé el proyecto Ármate, eh, que es un, eh, un video de varios capítulos. Cada capítulo tiene un tema que desarrollaron, y voy a pasar un capítulo, se los voy a compartir para que ya después hablamos un poquito. Sí, me dicen si lo escuchan. Sí, Soy Ana, Carla, Maritza, Dianey, Esther, Kenia, Tania, Frida, Alexa, Raquel, Leslie. Soy la violentada en el transporte público. Soy la acosada en las calles. Soy la amenazada por el jefe en mi trabajo. Soy la manoseada por mi profesor en la escuela. Soy la controlada por mi novio. Soy la golpeada por mi esposo. Soy la violada por mi padre. Soy la encarcelada por abortar. Soy la quemada con ácido.
Soy la desaparecida por el supuesto amigo. Soy la asesinada, descuartizada y embolsada. Soy las mujeres violentadas diariamente en los espacios públicos, las sometidas día tras día en sus hogares. Soy las 11 mujeres asesinadas cada día en México. Soy la que está harta, la que perdió el miedo y se inundó de digna rabia. Soy la voz de las silenciadas, de las que ya no están. Soy la desobediente de este sistema hegemónico, patriarcal y misógino. Soy la mujer aguerrida, en pie de lucha, insistiendo y resistiendo. Soy la amiga, hermana, madre y abuela, que con amor, soror y ternura radical transforman. Soy el fuego que no se apaga, la hierba que nunca muere. Soy el recuerdo de las mujeres asesinadas, borradas o silenciadas. Soy el grito que exige y exigirá justicia por todas, hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, aquí vimos un fragmento de Ármate, Acciones en Resistencia con esta Bárbara López, que era parte del colectivo de Furia Periféricas. Y bueno, también en este proyecto, pues siempre hay aliadas, aliados, aliades, ¿no? En este caso, la música es de Jesús Cuevas, ¿no? El video de Raúl Méndez, es decir, y la fotografía voy a ver acá, de Amanda Ortiz y Marina Godi. Es decir, es todo, es todo un acompañamiento importante para que el discurso se potencialice, ¿no? A veces la música, las narrativas dramatúrgicas, textuales, musicales o de imagen nos acompañan para potencializar, ¿no? La performance. También, bueno, con el colectivo Rubro Obsceno, que es un colectivo con sede en Brasil, Leticia Olivares y Estela Fischer, quienes también trabajan mucho el tema de género. Hemos tenido pues diferentes colaboraciones desde el 2015 y una de ellas fue un memorial que creamos para aquellas que no están más, que fue un memorial eh, pues para todas nuestras hermanas, ¿no? Caídas pues por la mano feminicida. Entonces, digamos, también partíamos de una instalación, esa montaña de ropa que nos permitía crear diferentes altares, digamos, paisajes efímeros, y después invitaba al público a prender una vela y a decir el nombre de alguna de las mujeres que fueron asesinadas. Durante la pandemia, pues nos reunimos virtualmente y pues siempre era, ahora, ¿qué vamos a hacer si no podemos salir a la calle? ¿Cómo va a ser la manera de expresarnos? ¿Cómo vamos a encontrar estas otras, si trabajamos a partir del cuerpo, cómo vamos a encontrar estas otras formas pues de hablar de lo que nos importa?
yo durante la pandemia empecé a visitar mis archivos y lo que hacía era como mezclar alguna documentación con algunas acciones en Zoom que creaba. Entonces ese híbrido pues era interesante porque también también tenía que ver con la memoria. Entonces, creamos como una especie de video también. Es largo, este solo es un fragmento en donde con algunas acciones que cada una hizo en su lugar, pues las mezclábamos con algunas de este performance que fue presencial y con algunas acciones que hacíamos, ¿no? Entonces, Feminicídio, crime que envolve o assassinato intencional de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Suas motivações mais usuais são o desprezo, o abuso de poder, controle e propriedade sobre as mulheres, condições comuns em sociedades marcadas por um histórico processo de dominação, colonialidade e desigualdade de gênero, como a maioria dos países latino-americanos. El Salvador é o primeiro país no mundo em casos de feminicídio, seguidos da Colômbia, Guatemala e Rússia. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, seguido do México. Em média, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil por feminicídio, sendo que 61% são mulheres negras. E é importante destacar que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Después puedo pasarles los links donde están ya los videos completos. Evidentemente acá está en portugués, pero bueno, creo que se entiende parte del discurso, pero también sabemos que el lenguaje es una forma, también una posición política. En este caso, como es un proyecto que involucra Brasil y México, dejábamos cosas en español, cosas en portugués, ¿no? Y bueno, parte del trabajo que realizo allá en Estados Unidos también es con el colectivo de Mujeres Unidas y Activas, con las cuales, pues bueno, empecé con ellas a trabajar talleres con técnicas performativas y teatrales, pues para la autoestima, para cuidarnos, y con ellas empezamos a realizar virtualmente lo que se llama Teatro Forum, ¿no? Un poco inspirado en lo de Boal, porque veíamos que a través del Zoom podíamos hacer que la gente participara, ¿no? En este caso fue una escena, porque en el Teatro Forum, pues la idea es que se evidencie un tema importante para la comunidad y que implique con una resolución, digamos, que el público que lo está presenciando pues participe y encontremos juntos una solución, ¿no? En este caso era una pieza sobre la violencia de género en el aislamiento, ¿no? Entonces aquí Laura y José eran esposos, pero resulta que
pues era muy complicado porque ella quería conectarse a Zoom y no, digamos, no tenía las herramientas. El esposo José siempre se muestra un poco intolerante a enseñarle. Entonces, bueno, vemos a través de una escena muy corta eh, esta violencia. Entonces después invitamos al público, en este caso el público pues eran las otras compañeras o quienes se conectaban que podían decir, a ver, ¿qué puede hacer Laura en este caso para que no siga siendo oprimida por el esposo, ¿no? Entonces, este formato nos ayudó mucho para poder pues seguir trabajando sobre los temas. MUAES Mujeres Unidas y Activas es un colectivo que ayuda a las mujeres, sobre todo inmigrantes que están de forma indocumentada, pero que son sobrevivientes de abuso sexual. Entonces hacen un trabajo de acompañamiento y bueno, de alguna manera, mi lugar ahí es que a través del arte, a través de los procesos creativos, pues también nos acompañemos. Ahora mismo estoy acá en México trabajando con casas refugiados, con mujeres refugiadas de Centroamérica, la mayoría de ellas sobre todo de Guatemala, Nicaragua, Venezuela, que están en proceso de pedir asilo y pues bueno, ahora estoy trabajando con ellas para hacer eh, una pieza performativa con parte de sus historias para noviembre y que bueno, ya les iré diciendo, pero yo creo, bueno, esta es otra de las imágenes en donde yo funjo como mediadora, como Joker, que le llaman en el Teatro Forum, que es la que va diciendo, a ver, ¿no? ¿Quién participa? ¿Cuáles son, cuando se vuelve evidente la opresión, ¿no? Y pues creo que eso ahorita es todo lo que me gustaría compartir y que podemos empezar a abrir al diálogo, ya preguntas quizá más específicas eh, ¿no? Para seguir. Claro que sí. Adelante. Tenemos aquí dos estudiantes que van a abrir el foro. Una es Citlali, que está en Zoom, y la otra es Sofía. Empezamos Ujú. por Citlali y luego por Sofía. Adelante, chicas. muchas gracias Violeta por todo esto que nos compartes. Es muy interesante escucharte hablar y más como saber qué has encontrado, ¿no? Como desde tu cuerpo, desde lo que tú atraviesas, como tu práctica se va por ahí, ¿no? A mí se me hace, y me gustaría recuperar algo que mencionabas sobre el cuerpo como generador de narrativas, pero también como un ente que se inscribe en estas narrativas. Entonces ahí siento que haces un cruce de lenguajes muy interesante, ¿no? Que es del que hablabas al principio, también esta arena movediza que tiende a hacer el performance, ¿no? Que de repente como que siento que la idea es que la gente que hace performance viene de teatro, venimos de teatro, pero hay quien viene desde la investigación, desde la gente que es etnógrafa, desde gente que estudió finanzas, ¿no? Me ha tocado conocer personas que les interesa más la parte de la economía y entonces se inscriben también en las prácticas del performance, ¿no? Para justo abordar el cuerpo. Algo más que se me hacía muy interesante es cómo tu trabajo se enfoca hacia trabajar con comunidades desde el performance y para mí el performance ha sido como una forma de justo hacer comunidad, ¿no? Como meter el cuerpo al performance, o meter el cuerpo a la acción es inscribirnos en una comunidad y es generar una comunidad. Entonces, te agradezco mucho que nos recuerdes esto que siempre es importante tener en mente, ¿no? Más cuando digo, estamos estudiando esta carrera ahorita en el ITESO, que es pues una carrera en arte y creación, que realmente también es una arena súper movediza, ¿no? De repente decimos, es que estamos estudiando, vamos a hacer práctica o vamos a estar en dónde,
entonces justo como evitar esta incertidumbre es bonita, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe. Muchas, muchas gracias, Citlali, por el comentario. Y sí, ¿no? Y yo creo que a veces también el terreno bien complicado en la academia es cómo corporizar cómo acuerpar esa teoría, ¿no? Pues bajarla al cuerpo y desde ese lugar también hacer teorizar con el cuerpo, ¿no? Que yo creo que el espacio del performance nos ayuda eh, o es un camino que nos ayuda pues hacer esa ecuación, ¿no? Sí, que también ahora traigo también algo que habías comentado de esta pieza que tiene que ver con el apunte. Y se me hace interesante también eso, ¿no? Como trabajar desde el apunte y no desde el documento ya escrito o academizado, ¿no? Como trabajar desde otras formas de investigación, desde como esto que le llaman el embodied research, ¿no? Investigar desde el acuerpamiento, hacer academia también desde el acuerpamiento, desde el documento también, pero desde el documento sensible, ¿no? Se me hace interesante que hablaras también del objeto documento. Pienso mucho en Shada Hilarios aquí en México, ¿no? Que tiene toda esta cosa de el objeto como un documento real y como un documento que tiene historia, que dice historia y que aparte dicta mucho de lo que va a pasar, ¿no? Un documento, un objeto documento nos puede decir hasta por qué cosas puede atravesar una persona o atravesar su cuerpo. Gracias, Julieta. Sí, 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 sí. Es decir, el cuerpo que contiene memorias y que inclusive contiene una fisicalidad también como un cuerpo y que esa fisicalidad que se muestra en textura, en forma, en geometrías, en arquitecturas, nos está dando, ¿no? unas narrativas y que evidentemente ya lo que nos vincula hacia ese objeto en términos de subjetividad o también ya el término pues, de documento, de memoria. eh, bueno, para mí es importante verlo como sujeto, ¿no? Que de pronto nos da otras posibilidades de relacionarnos con el espacio mismo, ¿no? O es decir, eh, el cuerpo de performance ya se vuelve como una facilitadora entre ese sujeto-objeto y la acción. Es decir, el objeto se está revelando con toda su persona, ¿no? Digamos, en la acción. Ujú. Hola Violeta, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Digo, creo que yo recupero también lo que dice Citlali, y bueno, no solo lo recupero, pero creo que lo complementamos, porque se me hace muy interesante como partir de todo esto, este tema del espacio y del cuerpo, y no solo de eso, pero de la identidad, porque creo que se me hizo muy bonito lo que dijiste, ya que pues esto es como un tema central o un eje central para ti dentro de tu trabajo, y se me hizo muy interesante multiplicidad de identidades que están presentes en la migración y cómo se entrelazan las experiencias de los migrantes, ¿no? Y cómo esto puede generar narrativas y cómo estos espacios pues sí, de estos espacios de posicionamiento pueden ser como muy difusos, pero al mismo tiempo apropiándoselos o acuerpándoselos. Pueden ser como detonadores muy críticos al momento de generar posturas tan sensibles como esta, ¿no? Creo que, digo, todas estamos aquí, todas compartimos el mismo contexto de los feminicidios. Creo que se me hace también muy interesante posicionarnos ahí. O sea, siento que siempre ha sido un tema sensible y lo seguirá siendo. Y me gustó todo lo que pusiste en tus diapositivas porque hubo una que decía específicamente qué revolución, o sea, qué otra revolución necesitamos para combatir esto que es tan fuerte, ¿no? Y creo que me interesa más que otra cosa, como preguntarte, ¿qué opinas tú de sí, o sea, cómo nos posicionamos con el cuerpo en estas narrativas comunes, cómo generamos resistencia, cómo podemos inclusive cuestionar el tema de las políticas migratorias
y cómo por medio del performance y por medio de pues como esta puesta en común de usar el cuerpo como territorio, cómo podemos, pues sí, ¿no? O sea, cambiar una percepción con respecto a todo este tema migratorio y pues probablemente, ¿no? Inclusive generar un cambio en las políticas migratorias actuales, que como tú dijiste, a mí también se me hace, pues, o sea, siento que ya no es un tema del cual deberíamos de hablar, pero seguimos hablando de eso. Entonces, digo, no sé cuál sea tu postura al respecto, pero te agradezco mucho y ha sido pues muy maravilloso tenerte también aquí con nosotras. Entonces, gracias. ¿No se escucha? Dile que está muteado. Estás, Sí, muchísimas gracias. Recuérdame tu nombre, perdón. soy Sofía. Ah, Sofía. Muchísimas gracias, Sofía, por tu comentario. Y sí, pues mira, yo creo que como performer, creadora, pues uno habla, lo comenté desde las biografías, ¿no? Es decir, para mí, pues el hecho mismo que en mis historias haya tenido que emigrar, ¿no? Eso ya me colocó en otro lugar. O sea, es decir, las biografías siempre se están interpelando por los contextos culturales, sociales. Si bien en mi práctica, que era lo escénico y en donde hablamos de personaje o sí, de personaje cuando uno hace algo, o digamos cuando uno hace una obra, tratas de habitar ese personaje. Eh, pero pues en la performance no eres un personaje, eres esta identidad, eres esta persona que habla pues desde esa propia historia. Entonces, para mí eso ha sido fundamental porque también me coloca no solo desde como artista, sino también desde un eh, pues activismo, es decir, el trabajar con mujeres que también comparten mi condición de ser inmigrantes, pero que hay una historia de una migración mucho más vulnerabilizada, porque como quiera que sea, pues yo llego y tengo acceso a conseguir mis papeles, ¿no? Mi green card, mi residencia, de tener un empleo, de poder seguir produciendo arte. Eh, pero mis compañeras de MUA no, ¿no? O sea, mis compañeras cruzaron, emigraron en condiciones muy difíciles. Y no solo por tener que salir de su lugar de origen, por tener que pagar a un coyote, sino porque también han sido violentadas, ¿no? Por sus parejas y a veces en el mismo lugar, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar este espacio de privilegio para también poder hablar desde ahí? Porque finalmente hay una plataforma, ¿no? Entonces, creo que pues hablar desde lo creativo, de siempre estar recordando los propósitos, para mí eso es bien importante cuando genero una performance, es decir, no olvidar el propósito para que uno construye ese discurso, construye esas contranarrativas, la urgencia que tiene el tema, porque no solo es ese momento, o sea, vimos la separación de los niños, o sea, lo que está sucediendo ahorita mismo en las fronteras en donde ya pedir asilo en Estados Unidos ya es inconcebible, o sea, no lo puedes hacer porque lo tienes que hacer desde tu lugar de origen, o sea, es decir, hay a veces luego me desanimo y digo, ay, quizá desde el arte uno puede contribuir, pero creo que sí. O sea, creo que podemos contribuir desde una cuestión micropolítica con ese propósito en lo que uno articula y genera, pues en este caso, pues desde los temas que uno elige estudiar y hablar, ¿no? No sé si estoy respondiendo.
Sofía, pero bueno, es más bien como compartir, ¿no? Sí, muchas gracias, Violeta. Sí. Sí, gracias, Sofía. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, participación? Alma, Citlali, acá, Lisa, no sé, ¿alguien quisiera comentar algo respecto a los proyectos que presentó Violeta? O inclusive de Sí, compartir en sus prácticas, ¿no? Ajá. también, 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 por supuesto. A mí, por ejemplo, se me hace muy interesante esto que nos dices de trabajar con la memoria y de como esto que hacían las dos performers con hacer un espacio de como un memorial, ¿no? O sea, como trabajar desde también el enojo o el sentimiento de injusticia a partir de recuperar una memoria, ¿no? Recuperar la memoria. Siento que recuperar la memoria es recuperar la dignidad de esa persona o incluso desde la micropolítica, ¿no? Se recupera la dignidad de esa persona, pero ya no más grande se recupera la dignidad de quienes están atravesando eso que les pone vulnerables, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito y creo que en mi práctica, en mis ejercicios, hasta ahora he buscado eso, ¿no? Como trabajar desde mi memoria o trabajar desde la memoria de mis abuelas o la memoria desde cosas que sé que me atraviesan, ¿no? Siento que también poner el cuerpo en una ciudad ya es una cosa política, ¿no? Mi cuerpo es muy distinto aquí en Guadalajara, que en San Francisco, que en China, no, incluso donde estoy parada en este momento me es importante también para recuperar. Muchas gracias. Ujú. Eh, hubo momentos como que se medio cortaba, no sé si nada más yo lo percibí así, Alma, o ya lo último no entendía dónde estabas. Sí, hubo un cachito que se perdió. Se perdió cuando estaba A ver, diciendo ahí que no no es. es lo mismo pararte en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Como contextualizando un poco Sí, la potencia sí, sí, política. sí, sí, pues eso. Siempre Imagínate. ahí ya me escucho mejor. Sí, Sí, pues siempre a eso iba, como siempre es distinto como qué memoria y desde dónde buscamos la dignidad o busco la dignidad y la memoria, desde en dónde estoy posicionada y cómo soy vista también, ¿no? Porque pues es muy interesante como aquí puedo tener como cierto privilegio, pero si yo me viera en la necesidad de emigrar a Estados Unidos, entonces ya tendría otra forma en la que me ven, ¿no? Entonces es interesante porque el cuerpo al final se inscribe en la narrativa, pero es parte también y genera sus propias. Claro, claro, no, no, definitivamente. Yo siempre comparto la historia de cuando yo iba en el bus, en el Muni, en San Francisco, y me acuerdo que iba hablando español por teléfono y una mujer me paró y me dijo que hablara inglés, ¿no? Que ahí no se hablaba español. Entonces, es decir, el racializarte el cuerpo, el luego, ¿no? Ponerte un perfil sin saber quién eres, ¿no? Ya pues te vulnerabiliza, pero que también, o sea, yo me acuerdo que esa vez fue muy fuerte para mí, que inclusive no pude decir nada, o sea, me quedé así como, pero también pensé, bueno, tengo que encontrar un espacio para hablar de esto. O sea, tengo que encontrar un espacio para decir, para cuestionar, y uno lo va construyendo, ¿no? Porque en sociedades en donde de antemano hay pues sí, la idea de raza, de poner, de encasillarte, de ponerte en un lugar, eh, como, como a través del performance deconstruimos todas esas construcciones que nos ponen, ¿no? Este, y pues sí, la memoria también, pues este acto para que muchas cosas no se vuelvan a repetir, ¿no? O sea, muchas
cosas, de las atrocidades de las que a veces no recordamos. Es como mencionarlas y decir esto no tiene que volver a pasar, ¿no? Esto tiene que transformarse. También pienso la memoria por ese lugar. Oye, Violeta, yo tengo eh, pues más que nada, no es tanto una pregunta, pero me acuerdo que la última vez que estuvimos platicando nos contabas mucho sobre la relación entre precariedad y arte, justo a partir de la pandemia, ¿no? Y pensando en estas micropolíticas del arte que sí pueden estar volcadas hacia el trabajo de una problemática social en la que nos vemos inmiscuidas, por ejemplo, feminicidios, migración. Otra de esas problemáticas también que me parece que tú la has trabajado y me gustaría que nos puedas decir algunas palabras respecto a eso, que tiene que ver con la precarización del trabajo de artista y del trabajo de la artista en específico también, ¿no? Como una perspectiva aquí de género en esto. Entonces, no sé si nos puedas comentar un poco de esa indagación que estuviste haciendo durante la pandemia y ese trabajo. Estás de nuevo en mute. Creo que ya en sí mismo hacer arte ya nos coloca en ese estado de precariedad, porque el arte pues no forma parte, ¿no? Pues para los apoyos, para los gobiernos, si bien ahora se está impulsando, hay programas para impulsar más el arte y demás, pero bueno, siempre ese lugar nos coloca en un estado mucho más precario. También, pues la performance en sí misma, ¿no? El lenguaje de la performance, pues como trabajamos a veces en esos no lugares o en esos lugares híbridos de contaminación, en esos lugares no convencionales, también nos coloca en esa precarización. Inclusive yo pienso hasta en lo más físico, ¿no? Los festivales de performance no tienen apoyo. Entonces, terminas como se considera que, bueno, tu cuerpo es el sitio de territorio, pues nada más con tu cuerpo y con el espacio y eso puedes generar obra. Y sí, lo puedes hacer, pero a veces también uno mismo se autoprecariza, ¿no? Pero también creo que la precarización es un espacio de reflexión. O sea, es decir, qué es lo que nos precariza y por lo tanto donde tenemos que poner atención, ¿no? O sea, es decir, durante la pandemia, pues nos pegó a toda la gente que hacemos cosas escénicas, bueno, no nada más a las que hacemos cosas escénicas, pero es mi campo, pues de no poder trabajar, de no poder salir, seguir haciendo el trabajo. Entonces, digamos, cómo utilizar otras herramientas en donde eh, esas mismas herramientas también a veces propician eh, una, una exclusión, ¿no? A veces no todos tienen acceso a un buen internet. También sabemos que quienes manejan estas corporaciones del internet, pues lucran con nuestra atención, pero quienes son hombres blancos, digamos, que ahorita mismo se están peleando, ¿no? O sea, entre un Zuckerberg y el Musk de Twitter están discutiendo, ¿no? Sobre pues, quién tiene el poder de estas herramientas, ¿no? Que durante la pandemia fue importantísimo tenerlas. Y que también, pues bueno, si no tienes acceso a esas herramientas, pues empiezas a ser excluida, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender de esta nueva forma de hacer, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacer desde este arte
precario, no sé si los chicanos, las chicanas hablaban como de esta cosa rascuache. A veces desde ese lugar es importantísimo, ¿no? Trabajar, porque nos estamos en un filo, siento, en un filo en donde estás alerta a, a que hay, que en cualquier momento puedes caer a ese abismo, ¿no? Entonces está como que eh, este espacio de constantemente estar pensando cómo resolver, creo que es un espacio muy fértil para la creatividad, ¿no? El espacio de la precariedad, porque ves de qué manera construyes, ves de qué manera haces, ves cómo un cartón puede ser alguna cosa que te sirve o un espacio de mercado o un espacio de, 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 de tu lugar puede servir ¿no? En el caso en la pandemia, ¿no? Vimos muchísimas propuestas que tu espacio, un espacio pequeño, podía ser una gran ventana para crear, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pienso la cuestión de la precariedad, sí, como este estado, pero también un estado que te permite explorar una creatividad y seguir reflexionando, ¿no? En Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Violeta. Creo que quedamos pues con muchas reflexiones acerca de las posibilidades pues de un lenguaje como la performance, del cuerpo y también lo que mencionas ahorita, ¿no? De cómo de repente las condiciones materiales o particulares de un contexto van a llevar precisamente a que se desarrollen cierto tipo de prácticas también como muy peculiares. Pues sí, o sea, sobre todo con lo que mencionas ahorita acerca de la precarización del trabajo artístico y la precarización en general, pues, de una región como América Latina, eh, y que al final lleva también como a una precarización de la vida misma, ¿no? Y que esto Ujú. lleva a estas prácticas peculiares dentro de los lenguajes artísticos. Entonces, bueno, pues te queremos agradecer mucho por, te digo, compartirnos todo esto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Alma, Citlali, Sofía, Alina, bueno, y a todas quienes están por ahí, a todos y todes, pues, crear, ¿no? Este espacio para poder compartir. Y bueno, ya, Alina, te pasaré los links de los videos completos y eso, por si se les interesa ya verlos a más detalle. Y pues también felicidades porque están concluyendo el curso, ¿no? Me decía Salina. Sí, ya estamos así arañando las vacaciones. Pero pues te digo, fue un gustazo poder cerrar contigo y que se lograra esta charla, ¿no? Finalmente que la pudimos reagendar. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Violeta, y seguimos en comunicación y seguimos trabajando. Claro que sí, Alina, muchísimas gracias y también disculpa por ese cambio que tuve que hacer a último momento, entonces reagendar No la te charla, preocupes. pero bueno, también les deseo muchísima suerte en sus prácticas allá a todas las compañeras, a todos los compañeros, Ojalá, compañeras. ojalá te tengamos por acá. Nos inventemos algo para traerte. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita estoy en México porque estoy trabajando con las mujeres refugiadas y demás, pero bueno, ya a principios de septiembre me voy para allá, para California, pero ojalá que haya eh, la oportunidad de conocernos presencialmente. Porque solamente hemos estado Sí, en ¿verdad? No sí, hemos coincidido no, presencialmente, presencialmente no. ¿verdad? Ni No. ni en foros del hemisférico, no, ¿verdad? En Chile. En Chile, En creo. Chile coincidimos, o sea, en Chile vi uno de tus performances. Sí, claro, claro. Sí. Bueno, Bueno, pues gracias y que vaya todo muy bien por allá. chao, gracias, muchas gracias, Alma y Citlali. Nos vemos.
Bye. Nos vemos, Gracias. bye. Gracias. Al perrito.